Después de los triunfos electorales en junio pasado de Jaime Rodríguez el Bronco y de Manuel Cloutier hijo, el tema de los candidatos independientes se ha convertido en una obsesión para algunos grupos políticos que los consideran un instrumento idóneo para superar electoralmente a los partidos. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriar. Eso ha destapado también el temor de autoridades y partidos, sobre todo en los estados que han comenzado a establecer requisitos para entorpecer los registros de una candidatura independiente, estos requisitos mayores ahora a los del ámbito federal. Buenas noches, yo soy Esdras Chávez. Las candidaturas independientes no son ni un peligro ni una panacea. Ni los independientes, por serlo, son mejores a los candidatos partidarios. Hay aspirantes independientes de todos los colores políticos y con intenciones muy diferentes. Ser independiente no garantiza nada. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez y esto es México Confidencial. Hay lugares increíbles que cambian tu vida. Viajes que son el principio de una gran historia. Elegir de dónde somos es el verdadero viaje. Puebla es mi destino. Después de las elecciones de junio pasado, con los triunfos de Jaime Rodríguez Calderón en Nuevo León, de Enrique Alfaro en Guadalajara, de Manuel Cloutier hijo en Sinaloa, el tema de los candidatos independientes ha sido puesto sobre la mesa. Incluso un grupo de intelectuales con posiciones diferentes entre ellos han planteado la necesidad, algunos de ellos, de comenzar a buscar un candidato independiente para el 2018. Pablo, Erra, ¿hasta dónde llega el tema de los independientes? Creo que tuvieron un gran éxito con el triunfo del Bronco en Nuevo León, pero si hacemos cuentas hubo 125 candidatos independientes, de los cuales ganaron 5. Es decir, es un porcentaje muy pequeño que no garantiza nada. Es cierto, algunos candidatos independientes galvanizan el enojo y la irritación que hay con la clase política, como es lo que ocurrió en Nuevo León. Pero pensar en candidaturas presidenciales independientes como si fueran una garantía de triunfo, creo que dista mucho y no le veo yo un futuro inmediato. Ahora, el tema de candidaturas independientes parte del principio de que los partidos políticos no son totalmente representativos del total de la sociedad y por ello esta necesidad de establecer candidaturas independientes, que finalmente cuando ganan, pues tienen que negociar con el aparato político conformado por partidos. El Bronco en Nuevo León no va a poder hacer absolutamente nada si en el Congreso, dominado por priistas y panistas, pues no tiene un mecanismo de negociación. Si va a tratar de llegar a la Secretaría de Hacienda a negociar sus partidas presupuestales y no tiene interlocutores en el Congreso, pues se va a ver en un problema muy serio. Yo creo que el tema de candidatos independientes surge, es cierto, como decía Pablo, del hartazgo de la sociedad frente a partidos políticos, pero también de grupos de poder económico que al no sentirse ya representado en los partidos, pues le meten dinero a este tipo de candidatos y en muchas ocasiones, como el caso del Bronco, con apoyo incluso de medios de comunicación, pues terminan ganando la elección, siendo muy populares, sin que esto signifique que son la alternativa. En todo caso, los independientes lo que podrían hacer es, pues, armar el partido independiente y definir un tipo determinado de orientación y no como lo estamos viendo con el Bronco. Pero desde el momento pues, que formen el partido independiente, como tú dices, dejan de ser independientes, ¿no? Pero yo creo que va a haber seguramente para el 18 y demás va a haber más de una candidatura independiente que va a surgir. Lo paradójico de esto es que cuantas más candidaturas independientes surjan, más galvanizado va a resultar el sistema de partidos. Sí, o por lo menos de los principales partidos. ¿Por qué? Porque con el sistema electoral y político que tenemos se va a necesitar un porcentaje menor para ganar una elección porque el voto se va a fragmentar cada vez más. Y con la diferencia, lo que ustedes decían también muy bien, los independientes no van a tener representación
en el Congreso, salvo que adopten una fórmula como la que hizo Alfaro en Guadalajara, siendo un hombre independiente que se mete en un partido, entonces ahí sí gana sus posiciones en el Congreso, sus posiciones municipales y le da una base de poder completamente diferente. Perdón, Pablo. También, pero también veo que, sí, no creo que vayan a ganar la presidencia, pero es decir, no creo, es un acto de fe, pero es tal el hartazgo con los partidos políticos tradicionales, el PRI con pocos resultados en el gobierno, el PAN con muy pocos resultados durante 12 años, el PRD con todos sus fraccionalismos, sus facciones y sus pleitos internos que tienen que traer a alguien de otro lado para que los gobierne, para que los dirija, como es el caso de Basabe, y Morena, que ya lo conocemos, quieren hacer como que no gobernaron, pero sí gobernaron en el DF y muchos nos acordamos de cómo lo hicieron, es decir, ese cuestionamiento a los partidos, esa falta de resultados, esa falta de eficacia de los partidos podría dar el campanazo, la sorpresa para un candidato independiente que no deje solo a uno como el anticorrupción, el antisistema, que es López Obrador. Puede surgir otro. Ahora, esto creo que va ligado a esta situación donde hace unos cuantos días el Partido Acción Nacional quiere llevar al Congreso finalmente una propuesta para permitir la presencia de candidatos independientes. Yo no diría... Pues ya existe. Para, digamos, hacerla una mucho ley más... reglamentaria para homologarla en todo el país. En todo el país, para bajar el número de firmas que requiere para poder, de todo el padrón, para poder inscribir al candidato independiente. O sea, una política mucho más de apertura hacia candidaturas independientes. Lo que están tratando de hacer en el fondo es tratar de atraer, lo que decías, a estos sectores independientes para que finalmente sean algo así como pues la candidatura en paralelo del propio partido. O sea, traerlos y cooptarlos como parte de la estructura política, sabiendo que o son eso, o son, como el caso de Alfaro, un ingrediente del sistema político, o son también parte del poder económico. Hay que recordar que las reglas electorales en México lo que hicieron fue cerrarle el paso, dicen, al capital privado. No hay que dejarlo entrar porque son los que imponen. Y entonces el capital privado lo que hace es buscar independientes y meterle dinero. Si lo van a hacer, entonces que se transparente y se diga que tal candidato es apoyado por este y por este grupo. Pero ahí, precisamente por lo que tú dices, yo creo que la iniciativa del PAN, lo mismo que la iniciativa que presenta Beltrones en la Suprema Corte para que se declare inconstitucionalidad algunas leyes que limitan la participación de independientes, lo que buscan es que el tema de los independientes esté muy bien reglamentado, porque el problema, Jaime Rodríguez, el Bronco, no se sabe cuánto gastó en campaña. No hay registro de cuánto gastó, no hay registro de quién le puso el dinero. Las normas que sacó el INE para financiamiento de candidatos independientes se dieron a conocer una semana antes de la elección. Ya era imposible aplicarlas. Eso no se puede repetir en las elecciones del 16, del 17 y mucho menos la del 18, porque entonces sí va a ocurrir lo que tú dices. Para manipular la elección no se le va a meter dinero a los partidos porque no se puede. Se va a meter a independientes para restarle o agregarle votos a unos u a otros, ¿no? Sí, lo que hizo Acción Nacional a través de Ricardo Anaya y en su momento Beltrones es facilitar en todo el país por igual que existan candidaturas independientes. Me parece acertado y no necesariamente llevan la intención de cooptar, sino de que no sea tema. No hay que ponerles trabas a los independientes, pero sí ciertas reglas. Incluso hay una que a mí no me parecía descabellada de lo que puso Chihuahua y otros estados, de que hubiera, bueno, no 3, pero un mínimo de 1 año de no haber pertenecido a ningún partido político. Porque es muy fácil que un partido saque un alfil y lo mande como independiente, como estrategias de asamblea, como estrategia para ganar elecciones, luego tú declinas por mí, yo declino por ti. Es decir, ese tipo de triquiñuelas sí creo que habría que cerrarles el paso, pero no dificultar las candidaturas ¿sabes independientes. Que la gente lo lee perfectamente eso. Esta semana se dio a conocer una encuesta de Ulises Beltrán y Asociados. El 80%, los datos no son exactos, pero alrededor del 82% de las personas aceptaría y le gustaría que compitiera un candidato independiente. Más del 60% de las personas dicen que no le gustan los chapulines, los que saltan de un partido al otro. Yo creo que esa es una distinción que hay que hacer. El tema de cuánto tiempo tienes para saltar de un partido y convertirte en candidato del otro, y cuánto tiempo tienes, además, en términos de financiamiento.
de campaña. Yo creo que el financiamiento de los independientes y su periodo anterior de militancia es clave para las candidaturas. Y hay candidatos o hay figuras que han estado de una o de otra manera, pues sí, apostando a eso. Hemos escuchado al expresidente Calderón hablar de Margarita Zavala diciendo, pues yo espero que sea candidata del PAN o si no, candidata independiente. El propio Mancera, cuando dijo va a ir ¿por qué? Por el PRD, sí o independiente. Ahí vamos a empezar a jugar que paradójicamente Mancera es el único que no ha militado en ningún partido político. Sí, todos los demás sí, claro. Ahora, en ese sentido creo que sí es importante entender que la inserción de los independientes está más vinculada a la estructura misma de los partidos que al fenómeno específico de Nuevo León del Bronco como tal. Las restricciones que se impusieron en Puebla, por ejemplo, con Moreno Valle a lo que serían candidaturas independientes, esto es lo que también pues es parte de la lucha del poder de los partidos políticos, tratando de evitar que gobernadores empiecen a definir reglas que establezcan cómo se va a llevar adelante la contienda, que ese es otro de los puntos a discutir en el plano, digamos, del proceso para 2018. La suerte de los independientes, creo yo, va a estar en mucho atado a lo que haga el Bronco en Nuevo León. Si el Bronco da buenos resultados en corto plazo, como se espera de un independiente que tiene las manos libres, sin compromisos con partidos políticos, dijeron que iba a limpiar la casa y que Nuevo León iba a recuperar la grandeza, tiene muy poco tiempo para hacerlo y yo no sé si tenga la capacidad y los instrumentos a la mano para lograrlo. No sé si vaya a poder limpiar la casa, hacer justicia y proyectar a Nuevo León en un corto tiempo. Mientras tanto, tiene nada más que tener un plan de trabajo, porque por lo pronto no lo tiene. Un plan de gobierno. Desconcertó esa declaración que hizo de que los 3 primeros meses para ver, hombre, tuviste 4 meses de transición, ¿no? Para ver cómo te dejaban, y otros 3 meses luego para ver qué plan de gobierno instrumentaba. Me parece que demuestra precisamente esas limitaciones que tú señalas. Un foco ámbar, ¿no? Es un foco ámbar, cuidado. Algo sucede. Pero después yo creo que las candidaturas independientes va a haber de todo. Tú señalabas Margarita Zavala, si termina siendo una candidata independiente va a tener ciertas características muy especiales. Mancera va a tener otras, el Bronco, que por lo menos él dice que está enfilado hacia el 18, va a tener otras. Entonces, me parece que nos vamos a encontrar eso y van a depender los independientes que tengamos de la capacidad que tengan los partidos de darle juego a su propia militancia. Y además establecer claramente que el tema siempre de candidatos independientes supone una desvinculación de las normas políticas y en muchas ocasiones se les ve como figuras mesiánicas, figuras que por su propia capacidad son capaces de encontrar soluciones que los partidos no manejan. Bajémonos un poco a la realidad para saber hasta dónde un candidato independiente representa finalmente una opción política o una opción económica de distintos grupos de poder, ¿no? Sí, por supuesto. Hay independientes de centro, de derecha, de izquierda, estatista, de apertura económica. Sí, hay una gran variedad. Sin embargo, le quitan el monopolio antipartido, antisistema a un candidato que toda la vida ha estado en partidos y toda la vida ha estado en sistema, pero se presenta como el que viene de fuera del sistema, que es López Obrador. Creo que los independientes le quitan ese monopolio. No sé si cuando Jaime Rodríguez, el Bronco, le dice, la mafia en el poder es usted, sí. Le está marcando, es una batalla que vamos a ver, porque ellos para ganar también necesitan darle la batalla a López. Hay que recordar que finalmente el López Obrador como independiente tiene ahora varios contrincantes y ese es el problema al que se va a enfrentar de aquí en adelante, ¿no? Sí, más que independientes, como decía Pablo, como antisistema. Él lo que está jugando es ser el voto antisistema y aglutinar. Ahora ese voto antisistema va a tener distintas opciones. Pero bueno, vamos a tener independientes de aquí al 18 para platicarlo, muchas oportunidades. Gracias a todos ustedes. Buenas noches.